Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes. Oigan, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. La verdad que les agradecemos muchísimo. Gracias por estar ahí comentando. Muchas gracias por compartir, por reaccionar, por sus comentarios. Gracias por todo el apoyo que les están dando a estas pláticas. Como lo hemos dicho, ni es de entrevista, ni es una plática con grandes personalidades, con grandes personajes, personas a las cuales yo admiro mucho, con las que siempre en algún momento dije, algún momento me voy a sentar a platicar con él o con ella para conocer un poco más sobre cómo es que le han hecho, cómo es que le hacen para poder ser las personas que dejan ejemplo, que le dan esa motivación a alguien más por allá, ¿no? Desde su casa, a lo mejor puede ser alguien de algún medio de comunicación o de alguna otra área como lo hemos estado presentando. Y la verdad es que, como siempre, para mí, agradecido con Dios primeramente y por supuesto con el honor de cada episodio que nos están permitiendo nuestros invitados. Y quiero agradecer en esta ocasión, ustedes lo van a conocer en cuanto escuchen la voz. Van a decir, ya sé quién es muy seguramente, porque por supuesto ha dejado huella y lo han escuchado en grandes escenarios. Pero ahorita vamos a platicar, ¿ok? Aparte de escenarios, radio, muchos conceptos interesantes en los cuales ha dirigido con esa fantástica voz, esa gran personalidad. Y tengo el honor, morros, para que luego no digan que, es que el Ángel todo dice que son sus amigos y que no es neta, son amigos, son conocidos, tengo oportunidad de aprender de ellos y por eso es que los admiro tanto. Tengo aquí en este episodio, me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Luis Alonso Hernández. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Gracias por la bienvenida a la presentación. Un saludo a toda tu gente, a toda la gente que te sigue. Y pues aquí estamos, con mucho gusto. Listo. Sí, así, saludos a Fabela, saludos a Sheila que aquí nos acompaña. Ángel, pues la verdad muy contento. Ojalá y traigamos cosas interesantes para ti y para la audiencia que te sigue. No, seguramente sí. Ya el hecho de estar aquí, la verdad que te agradezco mucho el honor. Tengo ya bastantes añitos conociéndote. He tenido la oportunidad de poder aprender de ti, la verdad, y siempre había tenido las ganas, no sé, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, no siempre les digo yo a mis invitados, a lo mejor no te das cuenta, pero uno está desde acá, desde afuera y dice uno, ¿y qué más? ¿Y cómo le hace? ¿Y cómo le hizo? Algún día lo voy a invitar a una cheve o lo voy a invitar a una coquita o algo para platicar con él. Y es el caso. La verdad que es una persona a la cual admiro mucho y respeto muchísimo por la trayectoria. Igualmente. Cuando yo inicié en medios de comunicación, ya escuchaba yo la voz a través de... Me tocó escucharte en 97 en un programa de música de rock clásico y todo eso. Pero Luis, a ver, vamos a entrar con esto. ¿Qué te parece este tipo de conceptos ahora, tú que eres como yo, de medios tradicionales? ¿Cómo ves esta nueva plataforma en redes? Fíjate que a mí me ha parecido muy interesante. Me asombra la cantidad de consumidores de ese tipo de formato. Ciertamente la radio con la facilidad de un botonazo y otro para cambiarle y otro para subirle, o la televisión también para encender y apagar ya con el control remoto, etcétera, pues con esa facilidad de encontrar ese entretenimiento, música o información noticiosa, etcétera. Y ¡pum! De repente todo se diversifica con la llegada a esa ola digital, con la llegada de plataformas, el streaming y todo aquello a través del internet, a través de diferentes, insisto, plataformas, que es increíble. A mí me han dicho, ¿por qué no es un podcast? Porque no tengo mucho que compartir realmente. Se me va a acabar, o sea, voy a llenar uno solo y ¡pum! Se acabó. Pero es interesante porque, te digo, esos tipos de contenido a la gente le gusta. ¿A ti cómo te va? Cuéntame cómo te va a Sí, ti con eso. la verdad es que la verdad a mí me gusta, he tratado de adaptarme y Ujú. fíjate, quise empezar con esta pregunta, Luis, Ajá. porque ahorita, amigos, Luis Alonso Hernández es aquel que dice, ha llegado el momento de hacer ruido. Y las redes sociales, ya te tocó en un momento en donde las redes sociales, ¡pum! Y esa frase la has hecho muy cachanilla, le has dado una identidad a la gente cachanilla y por eso es que quise iniciar con esta pregunta. ¿A ti qué te parece esta nueva forma de que el trabajo que se hace de los comunicadores corra tan rápido? Por ejemplo, con esta
con esta gran proyección que, a ver, ¿le has dado Águilas de Mexicali o Águilas Mexicali te lo ha dado a ti? ¿Qué cosa? ¿La La proyección? proyección, ajá. No, sin duda, Águilas de Mexicali es una plataforma, es Ujú, un nicho de proyección, es un escaparate. Finalmente, es una cosa llevando a la otra, ¿no? ujú, Eh, Porque Águilas antes de que yo llegara ahí no tenían pues esa frase a la ujú. cual haces tu referencia. Y si yo no tuviera el micrófono de Águilas, yo no la hubiera podido haber Ok. diseminado. Se combina creatividad con la idea y el micrófono de ese gran escenario. Y pues como te digo, Águilas antes de eso no lo tenía. Águilas lo empiezo a vivir cuando llego yo ahí en 2008. Y pues bueno, independientemente de la cuestión del cómo llego y el desarrollo de mi trabajo y Ujú. todo eso, empezando ahí, justamente la relación laboral y el empapamiento total del béisbol, se da la cuestión en donde, pues tú sabes, me conoces de que hemos trabajado juntos en Sí, programas de radio. La radio necesita creatividad para producir programas que a la gente le guste. El entretenimiento, como tú dijiste, me escuchaste en un programa de rock clásico, se llamaba Cronos, cuando estaba en 90.7, pero fue un fragmento nada más. Ese siempre fue décadas, que empezó en Esfero Rey allá en el 92, que concluyó todavía hace poquitos años atrás, pero duró muchos años al aire. Pero buscamos una fórmula, Germán y yo, mi compadre y yo, para que a la gente le gustara. A la postre llega Buena Vibra, en donde tú y yo trabajamos junto con Marlene Sepúlveda, y también buscamos, con mucha creatividad, generar conceptos. Cuando llego yo a Águilas de Mexicali, pues también, o sea, a ver, aquí la gente en Águilas no me conocía. ujú. Entonces sí hubo ahí cuestionamientos y tú quién eres, sabes de béisbol o a qué te dedicas o qué. Sobre todo preguntaron eso cuando les dije cuánto les iba a cobrar. Entonces, Pues, ¿quién es o qué? Porque luego las que sí, 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 ¿por qué sí. tan caro si nomás hablan, no? Como dice. Entonces esa persona, Alejandro, y él lo voy a dejar, fue quien me... Y cuando él platicamos de esas cuestiones, le dije, dame un juego, Leo, para que veas lo que sé hacer. Y empezamos, y de hecho en el primer día es donde nace la frase de un sonido. Yo antes de estar ahí en la cabina ya con el micrófono y mi responsabilidad, yo era aficionado, ¿no? Y pues como productor de radio te das cuenta de la producción que están realizando en el estadio de los muchachos, con las cámaras, con aquí, con allá, el audio del DJ. Y ahí estaba uno viendo el béisbol, pero también estaba con el oído crítico de productor, ¿no? Bueno, en fin. Cuando ocurre que, hey, vas para allá, dije, wow, esta es mi oportunidad y aquí voy a poder hacer eh, pues las cosas. Obviamente iba con una bandera de estoy aprendiendo, Ujú. porque muy diferente es ir a ver béisbol o es muy diferente pues ser aficionado a tener esa responsabilidad, porque fíjate, tú sabes que el béisbol es un deporte mágico, es un deporte que ¿cómo decirlo? Eh, Tienes que saberle. Claro, Hay un claro. librito que por ahí se menciona mucho, que se utiliza. Es un deporte súper especial, mágico, maravilloso. Y cuando yo sabía que iba a estar en ese micrófono, pues yo sabía que a aquel lado iba a haber no solamente mis jefes, ¿no? Unos jefes, sino mis clientes, que en Sí. todo caso son mis clientes, sino también mucho conocedor. Ahí abajo ves jugadores, no los conoces, pero hay jugadores, hay manejadores, hay gente que siempre ha sabido de béisbol, etcétera. Entonces hay umpires viendo, o sea, hay gente que sabe. Entonces yo decir una tarugada era mi preocupación, ¿no? Igual como yo no iba como cronista deportivo, pues no era tanta la preocupación. Sin embargo, sí era un asunto nuevo para mí. Está en ese... Entonces, ya cuando se dio la necesidad, ah, mencionaba lo que ocurrió cuando iba antes de estar en esa posición. Y entonces yo miraba la pantalla que el productor ponía el movimiento, la palabra ruido, Ujú, ujú. pues queriendo generar esa parte donde la gente nomás no le hacía caso. De repente uno que otro entendía el mensaje. Entonces el productor obviamente queriendo que la gente estando ahí se metiera al juego, al momento especial donde alguien estaban haciendo la tarea y la pantalla nomás sin sonido, sin nada más haciendo
pues, ¿cómo decirlo? La imagen, tratando de Tratando motivar. de ser el arenga, ¿no? Ujú, Cuando entonces ya estamos ahí, yo ya traía la frase en mente. ujú, Yo ya traía la frase en mente. No empezó tal cual existe hoy día, pero sí la esencia se genera y conforme fue pasando el tiempo, la fui depurando, la fui haciendo un poco más intensa, la fui haciendo un poco más inteligente, en donde le doy su reconocimiento a la afición de que son la mejor afición de México y eso no lo hago por nomás, es realmente un conocimiento. Mexicali es la mejor afición de México y no demeritaría ninguna otra afición de otras partes, pero como se vive en Mexicali el béisbol es otro rollo, realmente lo es. Entonces es eso y luego viene la arenga y siempre se utiliza en momentos de ataque del equipo y es en aras de que la gente se sume con toda esa energía, grito, aplauso. Ah, el ruido se hace para molestar al contrario, Ujú, para desconcentrarlo, para sacarlo de onda. Y obviamente es algo que tienen, cuando están sacados de onda, es cuando un buen batazo es dado aprovechando ese destanteo que se logra con que la gente haga el ruido, ¿no? sí. Entonces ahí está. El ruido se ha utilizado en el hockey, en el básquet, en el béisbol durante muchísimos años. La manera de hacerlo en Mexicali es la que pegó durísimo al grado de que, y puedes buscarle, Ujú, de que hoy día en toda la Liga Mexicana del Pacífico se hace ruido gritado, como se hace en ¿cómo lo Mexicali. haces? No utilizan mi frase en sí, la adecúan, pero la intención es esa. Que no les hagan caso, es otra cosa. Y me he dado cuenta que en grandes ligas, ya lo que son los estadios cercanos, Dodgers, los Padres, también han hecho la tarea aprovechando el sonido, el audio del estadio para compaginarlo con video y hacen el trabajo, ¿no? No Algo sé, muy interesante. ahí ya no sé si es por mi culpa, pero antes de Luis Alonso no se hacía arenga gritada. Y desde 2008 se hace arenga gritada. Es que mira, Luis, yo te preguntaba esto, si Águilas te hizo a ti o tú hiciste Águilas desde la perspectiva de difusión, mercadotecnia y esto, porque una frase tan poderosa como la que tú has venido trabajando y que ya le has dado a Mexicali una identidad, porque Mexicali, todos los beisboleros, como dices, es una zona muy especializada, hay muchos conocedores, ¿no? Entonces, todo lo que viene detrás de poder posicionar una frase como la que tú has ido ya acuñando, por llamarle de alguna forma. Por eso te preguntaba yo, ¿qué Águilas te ha hecho a ti o tú lo has hecho a Águilas en un momento en el que las redes sociales han explotado? Todo eso nos han facilitado también el poder darnos hasta cierto punto un reconocimiento de que, a ver, esto se creó en tal parte y esa voz de quién es, pues es de tal locutor, conductor, que es el que está ahí, que es la voz oficial de Águilas de Mexicali, ¿está bien dicho? El puesto es anunciador Ok, oficial. ok, va, Sí, ok. ese es el anunciador, porque es voz oficial per se, pues no Ujú, existe. exacto. Se le puede dar tal vez al cronista oficial, pero también es cronista oficial. Ajá. Entonces, así como se le puede decir de una forma, voz oficial, anunciador oficial, ahí está. Finalmente, sí, es el que le da la personalidad al Ujú, estadio, ¿no? Tú entras y escuchas hablar al estadio con esa sí. voz, ¿no? Ya son 17 temporadas completas, estamos por empezar la 18 mañana. Entonces, ¿Ya mañana empieza? mañana empieza Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te preparas, Luis, para iniciar una eh, temporada nueva? pues en realidad siempre estamos listos, siempre estamos listos. Como debe ser, Sí, claro. sí, sí, no hay. Digo, estamos en la dinámica de todos los días, trabajando todos los días. Es raro el día que no se trabaja, pero estamos ahí. Y cuando ya llega el llamado, evidentemente a la agenda se le agrega ahora, a ver, ahora hay que hacer, aparte de todo lo que tienes que hacer, ahora tienes que hacer eso también. Y para cerrar tu pregunta, donde si quién hizo a Águilas, si él a mí o yo a ellos, definitivamente yo a ellos no. Ujú, Ellos son una empresa, un club deportivo enorme, una estructura de muchos años. Mi contribución es pequeñita, ¿no? ujú, Pequeñita en el sentido de que, o sea, yo no tengo algo que ver con sus estructuras de mercadotecnia, sus departamentos de todo lo que implica ser un club, ellos definitivamente lo han hecho. A mí me dieron la oportunidad, un llamado del vicepresidente del Club Águilas,
precisamente José Luis Rodríguez, a quien le dicen el Puma, por el nombre, por el homónimo. Él es el que me hace el llamado. Llegamos ahí, hemos aportado lo necesario. Yo creo que lo hemos hecho bien porque 17 años ahí, pues no cualquiera. Sí, no, la verdad es que... Y aún me falta igualar algún récord por ahí. No estoy buscando igualar récords tampoco, pero lo interesante es que han confiado en tu servidor. No he faltado un solo día. Les llego temprano. Me voy luego de cumplir la labor. Estamos listos para lo necesario, contribuyendo colaboraciones con cabina de producción, porque finalmente ellos son una empresa. Yo llego ahí, ¡pum! Y con ellos me acoplo pues para poderles apoyar en lo que ellos necesitan cuando el micrófono tiene que ser abierto. De oficina, llamados de oficina, ahí está. Y obviamente la labor de anunciar frases oficiales, anuncios oficiales, estar atento ahí al momento de anunciar a cada uno de los peloteros que van a batear, darle seguimiento al desarrollo del juego. Es muy intenso, es muy bonito, es muy apasionante. Y pues bueno, esa es una colaboración interesante. Así como existen los colores de Águilas de Mexicali, el rojo, blanco y azul. Bueno, pues el estadio tiene una voz, la de Luis Alonso Hernández, o simplemente la voz de los Águilas. Entonces, esa es mi contribución a esta generación, ¿no? No, la verdad que muy interesante y algo que va para la historia, o sea, ya eres parte de la historia cachanilla, ya eres parte de, como te digo, lo vuelvo a repetir, de una identidad cachanilla y que nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Aunque Gracias. no seamos muy beisboleros, a lo mejor algunos o algo, pero ahí está, ¿no? Y la voz se escucha en el estadio a fuerte, o sea, y eso es algo que nos da hasta cierto punto, pues yo creo que orgullo, ¿no? De ser cachanillas y de poder tener eso. Luis, quiero regresarme un poquito. Yo quería iniciar así contigo porque eh, me ha parecido muy interesante siempre todo lo que has hecho, el trabajo, cómo lo haces, cómo es que eres tan dedicado, cómo siempre estás muy puntual, cómo eres tan disciplinado, cómo es que siempre buscas el poder agregarle algo al trabajo que en el momento estás haciendo, pensando, cuando a mí me tocó trabajar contigo y con Marlene Sepúlveda. Claro, fue un honor aprender de ustedes tantas y tantas cosas, aunque pareciera que no, aunque pareciera que nomás estaba ahí en la esquinita o algo, siempre estaba escuchando las voces, siempre estaba escuchando los consejos. Y la verdad es que, ¿cómo es que inicia en ti, Luis, las ganas de querer estar detrás de un micrófono? ¿En qué momento de tu vida dices, quiero ser ese que estoy escuchando en la radio? Ok. ¿Quién fue tu momento? ¿Quién fue tu ejemplo? Bueno, de entrada, nada más voy a complementar algo que acabas de decir, de que llegaste con Oso de Buena Vibra a aprender. Y no, señor, usted ya tenía su caminito recorrido. No por nada fuiste llamado a ser parte No, de muchas esa gracias. tercia y no hubo mucho que enseñar. Tú ya traías tus millas recorridas No, muchas gracias. y tu experiencia, lo cual desde luego amalgamó muy bien, ¿no? Trabajado muy bien. Así que nada de eso. Y bueno, tu pregunta, no, pues es que yo entro a la radio allá en el 88 saliendo de secundaria, entro para allá porque había que buscar chamba, ¿no? Ok. Mi padre, que trabajó mucho tiempo en radio y televisión y conocía el sistema, me dice, ve al sindicato, platica con ellos y ve encontrando ahí la oportunidad. Entonces, entré al proceso que en aquel día, y creo todavía este día existe, que es ir, que te den un oficio de prácticas para que seas precisamente quien esté aprendiéndole. No vas a trabajar, vas a aprender. Te enseñan todo el movimiento de cabina, la manera de trabajar y todo eso. Empezamos. Entonces entro como operador de audio. A los 2, 3 años, ya trabajando en Stereo Rey como operador de audio, se dejó venir la cuestión del examen de locución. Ya ves que de repente se soltaba, no sé si tocó a ti esa fase, pero en aquel entonces se soltaba la noticia de que los sinodales, tú para que tuvieras la oportunidad de hacer tu examen para obtener tu certificación, para que con esta certificación tú pudieras decir, puedo estar al aire en la radio, tenías que ir a Ciudad de México. Entonces era muy complicado tenerla. Y de repente el departamento de la Secretaría de Educación Pública dedicada a eso, decide que los sinodales fueran a regiones del país Ok. para realizar los exámenes a los interesados. Entonces avisaban, vamos a Veracruz,
a Jalapa. Entonces, la gente interesada en aplicar el examen de la región, órale, todos a Jalapa. Pues se da la noticia que venían a Tijuana. Para esto, Claudia Rojo, una compañera que se dedicaba a la intendencia, no, me dijo, oye Luis, anímate. Vienen los de Tijuana, vienen de Tijuana. Que no sé. Y yo, no, está loca. No. O sea, yo no tenía esa idea ni intención. Yo estaba estudiando y todo eso, en la prepa. Tema es que, que estuve, insistí y que tomo la palabra. Pero no fue porque ella me haya inspirado, sino que estuvo de terca. Entonces yo obviamente analizado y dije, pues nada, pierdo. No sabía todavía qué podía hacer. O sea, yo tenía 17 años de edad, era un chamaco todavía, entonces no tenía una proyección de... Sin embargo, al paso de los meses ya empezaba más o menos a idear, me empecé a preparar para el examen, hice los pagos correspondientes, me inscribí, todo eso, y pues llegó el día de los exámenes. Entonces era ir y hubo gente que se fue a Tijuana y allá estuvo todos los 3, 4 días que duró los exámenes, porque no eran todos un solo día, sino que hoy vamos a hacer el general, mañana vamos a hacer el de práctica de cabina y el siguiente vamos a hacer el de la Ley Federal de Radio y Televisión. Entonces, yo fui y vine todos los días. Luis, perdón que te interrumpa. ¿Qué era prepararse para un examen de locución en ese entonces? Pues justamente eso. Ellos te daban, el examen va a cubrir estos temas. Okay, ¡Pum! Okay. Sobre eso había que prepararse, estudiar para atender lo necesario. La cultura general era eso, meterte a libros y de qué te iban a hablar. Te iban a hablar de la historia de la música. Y hablo yo de Mozart, hablo yo de Tchaikovsky, cuáles eran sus obras, cuáles eran sus... No de la banda del Recodo. No. Entonces, sí era de meterte a que supieras eso. Cultura general en geografía. Te iban a preguntar quiénes eran los presidentes en turno en esa época. Historia universal. Te iban a preguntar de la Segunda Guerra Mundial. Te iban a preguntar de temas, de historia de México también. Nombres importantes de todo. Total que querían que tú demostraras que al micrófono no había alguien que no tuviera cultura, educación, que no tuviera... Ok, esa era una cosa. Por ejemplo, el examen de idiomas era pronunciación de alemán, francés, italiano e inglés. Y entonces dices tú, bueno, pues ahí me pasan, te daban 3 diferentes tipos de examen. Entonces, a todo el grupo pues sabíamos que no podíamos agarrar el que ya usó él. Nos iban te cachaban ahí. Sí, así es. Y luego también estuvo la práctica de cabina, que era que te desenvolvieras como estuvieras al aire, desarrollando el tema que tú quisieras. Pero la mayoría de los aspirantes tronaron el examen de cabina. Y con uno que tronaras, no te daban el certificado. Si pasaba a los demás, ok, debes ese. Ya que lo pagues, tienes tu certificado. Tienes que ir a México o esperar que vuelvan a venir los sinodales, lo cual era muy difícil. Entonces, reprobar algo ahí era, no. Entonces, y luego también estaba el examen de la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, en donde eran 5 preguntas, pero no sabías de qué tema te iba a preguntar. Te la tenías que saber la ley. Y entonces, pues ahí era... Ahí empezó y obviamente pasaste. Sí, los pasé. De 115 por ahí pasamos como 65, nada. Yo fui uno de los que pasaron así, sin tocar aro. ¿Y recuerdas qué tema platicaste en cabina? Sí, como no. Hablé de un tema de las posadas mexicanas tradicionales. Okay. Y yo tocaba el tema básicamente de que se están perdiendo, ¿no? Eso fue en el 91, 92 el examen, y ya se hablaba de que ya las piñatas en las posadas se estaban dejando de utilizar, las frutas típicas que se utilizaban antes ya no, hoy día ya no existen esas, ya las posadas ya son tráete 2 cartones de cerveza y esa es la posada, ¿no? Piñata de Shakira. Sí. Obviamente hay quienes hacen todavía la peregrinación en el nombre, pero es rarísimo eso. Y de eso hablaba yo en aquel entonces. Aparte también me pidieron que leyera. A ver, quiero que leas.
para checar tu lectura. Y mira, tus servidores, soy una persona que te puedo leer una nota bien, te puedo leer un cuento como si fuera un cuento, te puedo leer. Y el cuate me reprobó. Y yo, ¿pero cómo? Estás fraseando mal. No, pues no entiendo. Entonces, yo creo que en el ímpetu de ponerle estilo a la lectura, yo lo hice mal. Y él lo detectó y él dijo, no me gusta. Bueno, deme otra oportunidad. Y yo me puse más flat. Sí me dio una oportunidad, ya leí, ándale, pues ya, tiene 6. Oh, la canción. Pasé con 6 el examen de lectura. No, bueno, pues Era gracias. donde más seguro te sentías en ese momento. Sí, oye, pues yo pues, me jacto de ser buen lector y este cuate me puso una buena. Y no, pues así esa fue la práctica de cabina. Porque hay una responsabilidad muy importante que nosotros tenemos que marcarle a las personas. Bueno, yo trato siempre de decir, a ver, espérame, o sea, estar frente a un micrófono es una responsabilidad. Totalmente, sí. Hay que entenderlo como tal, es un peso muy, muy fuerte lo que nosotros vamos a decir. Y te preguntaba yo por qué tema tocaste en la cabina, porque para poderlo desarrollar hay que tener conocimiento, Ajá, ¿sí? ajá. Y un que te gusta 10-15% de improvisación, a lo mejor, para expresar o cómo está la cosa. Posiblemente sí. Sí. Ahí en ese momento, tu servidor aún no desarrollaba mucho la improvisación. En aquel entonces, pues realmente yo estaba en ceros en términos de locución. Ujú, Yo iba por un examen que me permitía tener el documento. ujú. Fíjate, tan es así que cuando ya llego con el documento con el señor Pablo Izuela Amador, en paz descanse, bueno, pues yo le digo, ya soy locutor. No necesito a un locutor. Tiene razón. O sea, tienen el documento, pero tienen mucho por aprender y tenía toda la razón. Y es don Pablo quien me da la oportunidad, me da la apertura de empezar a desarrollarme en producción de radio. A él le proponemos hacer décadas, un programa músico documental que tocaba música en inglés del 55 al 89 en aquel entonces. Ujú. Y pues sí, había un nicho de mercado muy importante. Esa música no se tocaba en Mexicali prácticamente, y menos en FM. No había locutores en FM. Fuimos los primeros locutores en FM en Mexicali, Órale. grabados. A los mesecitos, que nosotros arrancamos décadas, un 2 de octubre del 92, nació 90.7, que fue la primera estación FM con locutores, y ellos ya eran con base, o sea, ya no era la radio FM sin locutores, sino que ellos fueron los primeros que con plaza sindical llegaron con sus turnos de 4 horas a ejercer la locución. 90.7. Nosotros fuimos los primeros locutores, aunque grabados. Ujú. Digo grabados porque como estábamos bien novatos, Sí. digo, van a grabar, no van al aire en Sí. vivo porque si hay errores hay que corregirlos y todo eso. Y así fue como empezamos con Ricardo Cimental. Rich Cimental era quien nos operaba, nosotros grabábamos, Germán hacía todo un esquema de producción, la música se seleccionaba y se trabajaba sobre el formato que se traía preparado. Y así duramos en Estéreo Rey como 11 años y luego lo movimos a 90.7, lo movimos a 104.9, lo movimos a 98.3. El programa anduvo de tingo a tango. Y pero nos fue muy bien, la gente lo aceptó bastante. Décadas era un programa cuando no existían estas plataformas y la radio era la única esencia de entretenimiento, además de la televisión, o tener tus propios cassettes o CDs en tu casa, ¿no? Pero la radio ahí estaba. Tú podías pasar en una cuadra un domingo y en la cuadra el programa a todo volumen en 5 o 8 carnes asadas. O sea, Sí, claro. estaba muy padre. El teléfono sonaba y sonaba y sonaba. Te lo juro que llegamos a registrar en un programa de 2 horas, creo que 125 llamadas en un programa de 2 horas. Tremendísimo, tremendo. Una señorita que colaboró con nosotros, recuerdo, trabajaba en Telnor y logró obtener el dato de que el teléfono más marcado en Mexicali los domingos a las 5 de la tarde era el de Estéreo Rey. Y era muy. Tuvo muy buena aceptación, la verdad Sí, que era, sí. era como que el Spotify en algún Ándale. momento, ¿no? Llegó a ser el Spotify, lo tenían en todos lados, o sea, lo escuchaban Sí. por todos lados. ¿Sí te llegaste a dar cuenta de la proyección que tenías en ese momento del programa o simplemente ibas a cabina, hacías lo que te gustaba? Dices que iniciaste no pensando en querer ser eso, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo te fue atrapando a ti? Llegó un momento en el que dijiste, ah, cara, esto sí me gusta. Sí, no, bueno, en realidad fíjate que
la parte de la creatividad siempre la llegué a tener. Ujú. La intención de hacer radio se me apareció hasta cuando ya vi que ese podría ser. Obviamente también yo veía a los locutores de aquel entonces, eh, pues muy bien preparados, unas vocerronas, su formalidad, y eso finalmente siempre me agradó. La radio donde yo estaba, te digo, ahí en MBS, también era una de las estaciones de radio o grupos de radio, y lo sigue siendo según, sin duda, Ujú. de mayor proyección, y me gustó el ambiente, me gustó el ambiente. Ahora, tú, no sé si eso hubiera ocurrido haciendo otra cosa que no fuera radio, sin embargo, me tocó hacer radio. Y no es que yo sea muy competitivo en sí, sino que sí me gusta hacer las cosas bien. Y el efecto que se causa eh, en la gente al momento de que tú haces algo bien es muy bonito. En ese caso, el efecto de radio fue triplemente más de lo que yo pude imaginar. La radio tiene un efecto mágico maravilloso, ¿no? Encontramos una fórmula de entretenimiento muy bonita. El público de ese tipo de música adulto, muy generoso, muy amiguero, muy, pues hizo una simbiosis muy padre, ¿no? Y se reflejaba mucho cuando hacíamos bailes, décadas cumpleaños y hacemos bailes, órale. Y la gente iba, pagaba su boletito, sacábamos para los gastos y la pasábamos muy bien, y hacíamos unas pachangas buenísimas. Fue muy padre toda esa fase. Entonces, respondiendo a tu pregunta, te digo, si yo hubiera hecho otra cosa, a lo mejor si me hubiera ido, no sé, a- al área de ventas de una carnicería, también le hubiera echado ganas, porque aquí ya vi cómo es el asunto y hay que quedar bien. Y acá también, o sea, estábamos haciendo radio, produciendo radio, generando interés, atención, rating, y de eso se trata la radio Sí. finalmente. Entonces pudimos crear ahí una cosa muy bonita. A la postre, el señor Brizuela me encarga Stereo Rey para programarla musicalmente. Entonces ya me empezó a involucrar él, aparte de décadas, en otras cosas, ventas, la programación musical de la estación. La estación se fue para arriba muy fuerte, muy padre, aprendiéndole aquí y allá. Logramos hacer cosas muy interesantes. Yo salgo de Stereo Rey porque vendieron estaciones. Se venden estaciones y yo me voy con el grupo de gente que es indemnizada, y nos fuimos a otra empresa. En esa otra empresa también queríamos hacer cosas, pero ya no nos dejaron. Se entera luego Mario Valdés, que en su momento era director de La Voz de la Frontera, y él traía ya encargado una estación de radio y me dice, Leoncio Peregrina, sector del STIRT, oye, te quiere conocer Mario Valdés, que quiere hacer algo con una radio. Ok, perfecto, pues yo voy para allá. Y Mario Valdés me manda a llamar, oye, queremos hacer esto y esto, prográmala, vístela y aquí y allá. Y entonces dejamos aquella estación para irnos para allá. Hicimos las cosas de ese movimiento. O sea, migramos de estación, pero llamados para hacer ahora otras cosas allá. Y allá hicimos cosas muy grandes también, Sí. en lo que son las estaciones de La Voz de la Frontera. Sí. Ha habido una trayectoria de Oye, Tingo Luis, qué muy buena. interesante. O sea, tocaste todas las zonas de una estación de radio, Prácticamente. todas las áreas de una estación de radio. Sí, pues, o sea, nos metimos a ventas, pero no Ujú. era mi fuerte. Luego, la producción sí, la programación sí. Cuando nos mandan a llamar, yo hacía décadas, ¿no? Nos Ujú. manda a llamar Mario Valdés, ya era para hacer la radio. 940 Oldies, fue una estación que me encargó Mario Valdés. Ellos se encargaron de hacer el logotipo. Ahí me dicen, quiero esto. Platicando, hicimos algunos ajustes de su idea. Y nos fuimos duros, o sea, estábamos en AM haciendo FM. Creé conceptos, ahí había una plantilla de locutores. ¿Y qué vamos a hacer? Y a cada compañera, compañero, les di, a ver, tus características son estas. Pum, tú vas a hacer esto. Un programa, creamos el programa de Jukebox, Tu Sinfonía en Radio, hasta slogans les puse. Ujú. Creamos uno que se llamó Soundtrack, música de película. El nombre lo dice todo. Fue música oldie y no ponen en música, perdón, en películas, ¿no? Ujú. Um, The Jukebox era un programa de complacencia musicales. Eso hacía una jukebox o una sinfonola, ¿no? Pones una monedita y la canción que tú quisieras salía. A Berenice Flores le pusimos, ella el inglés no lo masticaba muy bien, le pusimos un programa de rock en español de los viejitos, y pues sin problema, y estaba como programa especial. Y luego llegó gente colaboradora por fuera, me acuerdo mucho de el especialista,
con un conductor bueno, porque además que tenía una voz muy potente y muy fuerte, tenía un conocimiento musical Sí. impresionante, impresionante, todo de memoria. Pues vimos el sábado su nicho. Y entonces con 940 Oldies hicimos muchas cosas, ¿no? Hicimos muchas cosas. Y obviamente puse voz a la estación, le pusimos también, pues, toda la vestimenta auditiva a cada programa, aparte de la vestimenta oficial de la estación, y así en esa fase, ¿no? Oye, qué padre, la verdad que así Sí, no ¿no la... te las oías? No, discúlpame, no, esa no me la sé, pero Eh, qué padre, pues qué cuando interesante. hacíamos eso, hacía buena vibra con ustedes en la tarde. Oh, O sea, ok. tenía yo ese encargo ya, y cuando yo llegaba ahí con ustedes, yo ya venía de trabajar de De allá. la voz, de la frontera. Y luego ya se acababa buena vibra y me iba a Los Águilas. Ah, Y así estaba. y la verdad que interesante. Luis, ¿y tú eres cachanilla? Nacido, no. Ok. Pero de hecho, sí. Oh, sí. Y es literal porque todavía hace poquito platicaba ahí con mi esposa de cómo fue la cuestión, pero no con ella, sino con un grupo de amigos, o sea, mi Ajá. esposa. Estaba platicando de eso, ¿no? De que yo soy nacido en Guadalajara, Órale, órale. registrado aquí. Pero ocurre que mis padres aquí tenían su residencia. Ok. Yo nazco allá porque asumo que se fue a que le ayudara a su mamá en Sí. lo que yo nací, porque tenía a mi hermano mi hermano y yo nos llevamos 10 meses de edad. Esa es la diferencia de edad entre mi hermano mayor y yo. Ok. 10 meses. Solo eres tu hermano y tú. Tengo dos hermanos más. Ok, va. Una hermana más chica y el más chico. Total que yo supongo, porque no tuve la oportunidad de preguntarle todo esto a mi hermana, ella falleció en el 88 precisamente. Y yo era un chamaco y aún no me venían No interrogando en eso, resonaba ¿no? todavía Sí, esa sí, parte, sí. ¿no? ¿Por qué tan ¿Por qué poquito? pasó eso? ¿Cómo ocurrió? Entonces yo supongo, porque a los 20 días de nacido en Guadalajara, mi abuelo nos trajo en carro en bocho a Mexicali. Vía terrestre nos trajo. A los 20 días de nacido, imagínate un bebé, todo el trayecto. Allá en el 72, cuando las carreteras yo creo que todavía no estaban, quién sabe cómo. Y ya a la casa, acá a Mexicali, acá estábamos. Pues o sea, yo nazco allá de Chiripada. Me registraron aquí y aquí, pero pues obviamente luego de esto hubo una serie de modificaciones de residencia. Nos fuimos al DF un tiempo, como de kinder a quinto de primaria, luego fuimos a Colima, luego fuimos a Guadalajara, luego fuimos otra vez a Ciudad de México, y en el 85 volvemos a caer acá en Mexicali. Mexicali. Ok. ¿Tu papá tenía un trabajo en donde tenía que viajar o cómo estaba? Sí, pues él trabajando en televisión logra una permuta a lo que hoy es TV Azteca, en aquel entonces era Canal 13, Ah, ok, va. y él era operador de video, entonces consigue la permuta y consigue irnos para allá. Nos fuimos para allá a vivir. Digo, nosotros anduvimos a donde nos llevaron, Sí. porque pues finalmente de niño pues no puedes más que obviamente a donde te lleven. Cuando llegamos aquí a Mexicali de regreso, entonces sí era con la intención de seguir trabajando en la CAP y nosotros seguir estudiando acá. Y entonces ahí se acomodaron las cosas. Saliendo de secundaria es cuando yo entro a la radio. Ok. Y ahí, guiado por mi padre, para decirme, vete para allá, busca a tal persona, platiqué con él. Y ahí nos echaron mucho la mano. ¿Y tus hermanos se dedicaron a medios también o tienen David, otros? mi hermano el mayor, trabajó en la radio antes de que yo entrara a la radio. Por un par de años, operador de audio. Él se deslinda de la radio y él se mete a la industria maquiladora, ¿no? Ok. Hasta la fecha, él toda su vida ha trabajado en ello. Mi hermana ahorita, ella tiene su maestría en administración de empresas y trabaja en una empresa de gasera, ¿no? Pero ninguno se dedicó a la cuestión. Como yo lo hice de lleno, no, ¿No? no, no, no. ¿En algún momento quisiste desistir de trabajar bueno, quiero preguntarte primero, dices, de la preparatoria te fuiste a hacerla, o sea, buscaste la chamba, había la necesidad de chambear, fuiste a un medio a través de los consejos de tu papá y continuaste estudios o Quedó trunco, ok, preparatoria trunca, sí, 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 sí. Lamentablemente no logramos tener el apoyo, ¿no? ujú, Y nos enfocamos tanto en esta cuestión que pues era una cosa u otra, ¿no? ujú, ujú, Mm, y para no hacer el cuento muy largo ahí, no continuamos porque luego también nos casamos ok, y luego vieron los hijos, ujú, entonces el enfoque ya fue más por ahí, ¿no? Entonces nos convertimos en papás a los 21 años, fíjate. órale, Entonces qué bueno.
Ajá, y luego a los 23, o sea, tengo dos, entonces a los 23, y ahí están los dos chamacos, ya están bien grandotes. Pero sí, ya me enfoqué a eso, me Sí, enfoqué a eso y ya había encontrado un camino que era la locución, la producción de radio, la venta de publicidad y todo aquello. Entonces empezamos a generar por ahí y empezamos también a, digamos, ampliar, ¿no? Conocimientos, aprendimos a manejar varias cosas. Bueno, todo este tiempo ha sido de aprendizaje. Todavía cuando llego a Águilas, con toda la trayectoria que yo ya traía, yo iba nervioso al estadio el primer día. Yo hasta sentí bonito, ay, qué rico ser otra vez. nervioso, porque la radio, ¿estás de acuerdo? Que te quita mucho esa parte, ¿no? A mucha gente el micrófono le impone, le pone nervioso, yo lo que digo y cosas así. Pero quienes trabajamos cotidianamente en ello, pues te va quitando, es algo muy común para ti. Y entonces, cuando yo iba, entonces yo deduje, no, pues lo que pasa es como es un ambiente nuevo para mí, pues por eso los nervios, ¿no? Claro. O sea, el micrófono no había problema, que hubiera ahí al frente 15, 18 mil personas, no hay ningún problema. Ah, pero no le sé mucho al tema, entonces eso sí, era lo que me ponía a mí un poquito nervioso, pero lo Siempre, disfruté. siempre hay, o sea que es que siempre hay algo, Luis, Siempre ¿verdad? O sea, aprendes, siempre aprendes y a siempre veces te dicen, no, aprendes. pero es que a ti te sale muy bien, hombre, dale. No, espérame, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, digo, con tu permiso, no es lo mismo para mí estar en un escenario que estar en una cabina de radio Ujú, sobre un tema manejando un público. Son cosas diferentes. Es como te platicaba hace sí, rato. Yo estoy de acuerdo contigo que yo digo, por ejemplo, soy conductor oficial. La voz oficial se me hace que es una responsabilidad mucho más grande para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Pero, Luis, ¿y cómo es que se puede, digo, para las generaciones que nos ven ahora, los nuevos. así para los nuevos? La verdad es que es inevitable el poder pedirte un consejo a ti con tanta trayectoria, tantos años, y de poder venir con esa, me refiero a trayectoria y años de poder venir probando desde un formato de radio y luego cambia a otro y luego cambia a otro, que has tenido la oportunidad de poder tocar desde que se hacía un examen para locución, que creo que ahorita están pensando en regresarlo, si no me ¿En equivoco. serio? Ajá, creo que estaban pensando por ahí regresarlo. Pues qué bueno. No sé si lo vayamos a pasar o lo vayan a pasar, la verdad. Ahorita vemos si hay por ahí, creo que por ahí leí algo. ¿Cómo se es un buen locutor? ¿Cómo se es una persona con la responsabilidad del micrófono? ¿Cómo se? No, pues mira, la verdad, es que mencionas que va a volver al examen. Pues qué bueno, porque al año que nosotros lo aprobamos allá en el 92, Cedillo, quien a postre fue presidente de México, en ese entonces era secretario de Educación Ujú, del gobierno federal, y él fue quien dijo, ya no más, ya con que trabajas en el medio, muestres tu documentación que te respalde tu academia, ya sea prepa o universidad, y una carta del gerente de la radio, mándanos eso, ahí pagando los derechos, tienes tu certificado. ujú. Entonces lo quitan, y bueno, y los tiempos cambiaron. Aparte de eso, sí, o sea, siguieron cambiando, en donde, pues bueno, se prestó el micrófono a gente que no traía nociones de lo que la locución implicaba, o al menos no de aquella tipo de locución con la cual nosotros crecimos. Ujú. ¿Qué edad tienes tú? 41, 44, 44, te sí. ves más chamaco, enhorabuena. Pero fíjate, te habrá tocado entonces escuchar a un Alonso Ruelas, te habrá tocado escuchar a un Alfredo Cortés, Ujú. te habrá tocado escuchar a un Salvador Pregrina, y locutores que durante muchos años, cuando tú y yo éramos, tú tal vez no estabas, pero yo estaba muy chiquito, pues estaban ante el micrófono con grandes voces, voces, voces. Y aparte de eso, con un respeto al micrófono tremendo, pudiéndote desarrollar temas con inteligencia, con buen acervo, y además también con mucho vocabulario y cosas así, ¿no? Entonces, yo llego con esa escuela y ¡pum! Me pongo el micrófono diciendo, es que así es. Es correcto. Ya me hicieron un examen, ya les demostré que no soy ningún burro. Ya tengo un poquito de vocecita, ahora a seguir aprendiendo. Vamos a hacer esto, pero yo fijándome en los profes, así les decía maestros, a mis Sí, sí. maestros. Nunca me dijeron cómo hacerle, eso sí, nunca. Pero oídos, ahí está el ejemplo. Para grabar un comercial de radio, había que fijarse en las técnicas.
Para hacer un programa en vivo hay que fijarse en las técnicas y etcétera. Todo eso se empieza a relajar luego y pues bueno, al micrófono llegaron comediantes, al micrófono llegaron animadores y animadoras y hay locutores, muy poquitos, gente que tienen el concepto de qué puede ser un muy buen locutor. Yo pienso que es una persona que tiene la capacidad de desarrollar cualquier tema, que pueda hacer una entrevista con fluidez e inteligencia, haciendo preguntas inteligentes y muy certeras para que la respuesta sea igual. Un locutor tiene que tener la capacidad de poner de buenas a la persona, debe tener la capacidad de atender una emergencia. De repente se tiene que generar ahí esa actividad con el uso del micrófono cuando hay un temblor o cuando hay alguna cuestión así. Llegar y poner la calma. Un buen locutor necesita tener credibilidad, Ángel. Un locutor sin credibilidad de nada sirve. En realidad la credibilidad es súper importante. Entonces, con esos conceptos que yo estoy mencionando y otros más que tal vez se me pasan por ahí, creo yo que se puede definir ser un buen locutor. Locutora, claro está. Hay muy buenas locutoras que también, dependiendo de la esencia de su programa, de su formato de programa, pues van a desarrollar ese tipo de locución. Porque si es un noticiero, pues el formato es súper serio. Si el formato es de entretenimiento, tienen que generar justamente lo necesario para, junto con la música y su voz, ir navegando en la radio, acompañando a la persona en la oficina, en el carro, en casa tal vez, para que estén a gusto. Entonces, ahí está. Y sin demeritar el trabajo que hace otro compañero que sea animador u otro que sea comediante, su agilidad mental es tremenda. O sea, ahí está. Pero ahí es donde también de repente hemos encontrado que se le falta el respeto al micrófono, en donde ya las palabrotas salen por aquí y por allá. Es que es un personaje, pues era el sereno, compadre, pero eso no se hace. Se relajó mucho, mucho, mucho ese tema en aras de popularidad, en aras de rating, en aras de quiero ser famoso, en aras de quiero que me conozcan. Yo conozco compañeros, compañeras que les urge la fama, hacen lo posible para que sean conocidos. Y, ok, está bien. Pero pues te va a ir mejor si te lo reconoce la gente por las cosas buenas que hagas trabajando, no por las tonterías que digas, ¿no? Es correcto. Entonces y cada quien tiene su estilo. eh, o sea, lo menciono aquí a manera de respuesta a tu Sí, pregunta, claro, sí. pero pues yo sé que cada quien hace su lucha como puede y como Dios le da a entender y como se lo permiten. Ujú, Y si lo permiten la gente de la radio, hablo yo de los gerentes o de los ujú. directores de programación, pues ahí está. Ya no Entonces, podemos hacer nada nosotros como compañeros o no, como tradicionales, ¿no? De la locución, por sí, llamarlo de no, una no. forma. O sea, vertir opinión aquí es una cosa. Si Ujú, alguien de ellos ahorita nos ve, es con todo respeto. O ujú, sea, finalmente, yo sé que ellos saben cómo son las cosas. Sin embargo, cayeron en esa oportunidad y la están aprovechando al máximo. Si vuelve la acción del examen, que no creo, voy a averiguar, me dejaste ya con la duda. Porque quien rige, por ejemplo, es el sindicato. El sindicato de televisión es el que te dice, ¿puedes estar en la elección? No, a ver, tu papel. O sea, tú puedes llegar por tu cuenta y la radio, sí, vente. Pero el sindicato va a llegar, ¿tú tienes documento? No, entonces no puedes abrir el micrófono. Y como las plazas son del sindicato, no de la radio, la radio tiene que decir no puede salir al aire si el sindicato no lo permite. Entonces tendría que haber una especie de retomar ese sistema viejo de los exámenes para que todo vuelva a la normalidad, donde haya un filtro, donde haya realmente pues un control, porque hay un descontrol. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, Luis, que te voy a platicar algo que nunca lo he dicho, ¿eh? Yo no tengo licencia de locución. Se llama Ah, certificación. certificado, perdón, no, Sí, es correcto. No tengo el certificado de locución. ¿Sabes por qué no lo ¿por qué? quise? Porque no quise ser de papel. Ok. Porque dije, no. O sea, yo he escuchado que los exámenes o los certificados de locución, o sea, se entregan en base a un estudio, o sea, tienes que tener ciertas capacidades Ujú, y todo, ¿no? Y en su momento yo no quise aceptar por eso. ujú, Porque pensé, dije, no. O sea, voy a andar con un certificado que lo único que hice fue ir a pagar al banco, ujú, la verdad. ujú.
Y por eso fue que no lo quise. De acuerdo, ¿no? Y para tu suerte no lo requeriste después. Exactamente. En Porque ese te digo, momento no había. se quitó digo, al año que yo lo hice, se quitó. Entonces a ti tocó la parte, para fortuna de todos, tú entraste teniendo, digamos, un concepto de respeto para el micrófono. Exactamente. Y Sí. no, contigo no hubo problema. El problema es con los que llegaron así, sin tener idea de cómo producir radio, cómo dirigirse a... Entonces aquí, por ejemplo, escuchas a un cuate que hace match con, con, eh, con un grupo de personas por su forma de hablar y, aquí se queda, qué simpático, qué divertido. En fin, en relación ahorita a lo que dijiste que es licencia, es bien interesante porque cuando hicimos el examen de locución, hubo una situación que se difuminó como pólvora, en donde pues un cuate accedió con una sinodal muy jovencita. Tal vez por eso también el confianzudo de quien entró. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te trae por acá? Ay, vengo por mi licencia de locutor. Qué bien. ¿Cuál es tu nombre? Fulanito de tal. Busco una lista. Te puedes ir, estás reprobado. Pero no me he preguntado nada. Sí, ya te pregunté a qué venías. Y aquí no expedimos licencias de locución. Expedimos certificados de aptitud al locutor. Y se difuminó, y entonces, y sí, te dan un papel que dice certificado, no licencia. Sin embargo, fue una manera de decirle toda la vida, por los mismos veteranos locutores viejos, licencia, licencia, licencia. Pero si no hubiera sido por ese pobre cuate, todos nos hubiéramos ido también por la licencia. Y no, ya cuando nos hicieron aprender de esa forma, hasta ahorita. 30 y tantos años después te digo que es certificado. Muchas gracias. Después de, ¿qué tengo yo? Como 20 años, no sé cuánto ya, gracias a Dios. Certificado de locución, esa es una muy buena corrección. No estás apto para estar frente a un micrófono. Exacto. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Y tú estás apto, aunque no tengas el documento. Más que digo, si vuelve, pues uno no tendrás problemas. Sí. Simplemente ya con la experiencia y tu licenciatura y todo eso, pues. Luis, ¿se vive bien de la radio, de la locución? Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que sí. Definitivamente que nunca es suficiente, ¿no? Sin embargo, no me ha ido mal. Yo me he diversificado bastante. Como digo yo a mi gente, a mis cercanos, las cosas hay que hacer que sucedan. Ciertamente muchas cosas llegan solas porque traes ahí una trayectoria, pero cuando realmente tú quieres estar mejor, sí tienes que ir y hacer que las cosas sucedan. ¿A qué me refiero? A buscar el trabajo, a buscar que te contraten, a buscar que todo salga bien, avanzar. Entonces, vivir bien, pues es muy efímero porque pues hay estándares muy altos, hay otros más bajos, pero no siento que me haya ido mal. No siento que me haya ido mal y cuando me preguntan, ¿cuánto me cobras por grabarme este texto de 3 minutos para un audiovisual? Lo que les pido me pagan. No es una cuestión que ocurra seguido, porque no estoy muy metido en agencias, no estoy muy metido y además hay mucha calidad por todos lados. Pero cuando se llega y se presenta, así es. Me ha ocurrido la buena suerte que el personaje que tengo en Los Águilas de Mexicali ha gustado mucho. Mucho ha gustado. La voz del estadio, pues es eso, la voz de los Águilas. Entonces, ahora que la radio está de lado, por decirlo así, no atrás, de lado, el béisbol me abrió las puertas. Desde que estoy con la voz de los Águilas, el panorama ha sido, he hecho muy buenos amigos por el béisbol. Esos buenos amigos se han generado porque me han buscado para yo ir a dar el servicio de anunciador al béisbol amateur, de primera fuerza, de segunda fuerza. Y he estado ya de un tiempo para acá, yo creo que unos 6, 7 años, grabándole a ligas infantiles audios beisboleros, donde la voz de los Águilas presenta al niño al momento de ir a batear, presenta a todo el equipo, el roster, en audios. Si ganan, se les pone un audio porque ganaron, se les pone un audio porra, todos hechos por mí. Entonces, pues hay muchos equipos en Mexicali, no todos han buscado mis servicios. Hay quienes también lo están haciendo luego de que pues notan que la gente lo necesita
Pero para el niño es muy bonito ir a batear, ir a jugar, siendo anunciado por la voz del estadio, ¿no? Claro, claro. Sí, Sí, oye, ese es otro. esa la conozco, ¿no? Es un plus, es un Claro, plus. claro. Sí llega a ser, y lo he platicado con psicólogos, sí llega a ser un estímulo Claro. muy tremendo para el niño que está jugando. Y hablo de niños desde chiquitos hasta ya sus 10, 11 años que les gusta. Porque no solamente se pone la voz del estadio, sino que además se coloca la canción que les gusta. Una canción guapachosa. Los mismos Águilas de Mexicali Ok. piden su canción para batear. Le llaman su amuleto. Ah, ok, Sí, o sea, va. para un jugador de béisbol es muy, Supersticioso. sí, Sí. sí, 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 ellos saben que el rollo de la suerte y la canción cuando batean es esa. O sea, la chona, Y porque es la chona la que me ha... Jorge Carrillo, el receptor, siempre tuvo, ahorita ya no está con Águilas, pero durante los últimos 5 años la misma. Eh, y así, cada pelotero, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos de manager a quien fue tercera base de Águilas de Mexicali, a Robles. Ok. Él es el manager ahorita. Él cuando jugaba con Águilas pedía la de, ya llegué a donde andaba, se me concedió volver. Esa era de rigor y mientras estuvo jugando ahí, esa era la que pedía. Entonces, eso mismo se busca. Tiene nombre, en el béisbol tiene un nombre el que le pongan su canción. Tú, Ok. tú mira un juego de los Dodgers y cada pelotero tiene su canción y es un fragmentito antes de empezar a batear. Le recuerda a su hija, a su esposa, a su mamá, lo que le recuerde es su canción. Con esa quiere batear. Y son tan supersticiosos que cuando les va mal, con todo uniforme se meten a la regadera a bañarse para que se les vaya la mala vibra. Oh. Cuenta la leyenda que, ¿sabes tú lo que son las bubas? Sí, sí, claro, sí. ¿Sabes por qué se llaman bubas? Tengo entendido que por un jugador que estaba en Águilas de Mexicali, ¿no? Exacto, exacto. Ahí te va la historia por qué se llaman bubas. John Bubba Smith, un cuate como de 2 metros y cacho de estatura, era primera base de los Águilas y un toletero, pero así duro. Pero tuvo una racha malísima el camarada, que él se aventó a la alberca con todo y uniforme, tratándose de tumbar la malilla. Eso fue, o sea, así de supersticiosos son los beisbolistas. Y volviendo al tema de las salchichas asadas, ocurre cuando nace la idea de esas botanas, había 3 tamaños, chico, mediano y buba. Buba por lo grande. Por lo grande. Ok. Entonces, dame unas bubas chicas. Oh, qué la casa. Oh, entonces, el tamaño buba se desapareció y ahora había bubas chicas, medianas y grandes. Ya, le pusieron el producto Búho, pues ya. Por el apodo Diferente. de él, así es. Pero era el tamaño buba, ¿no? Tamaño gigante, las más grandes. ¿Cuál es tu proceso de preparación, Luis, o cuál ha sido tu proceso de preparación para poder informarte, para poder como hacer más grande tu léxico, las pronunciaciones, la dicción? ¿Has tenido técnicas, tienes técnicas o lo has ido manejando durante el tiempo? Bueno, la verdad es que yo soy mucho de oído. Ok. Yo soy mucho de oído mm, y entonces aprendo de quien tengo que aprenderle. Si yo me topo con alguien que es interesante en su charla, a ponerle atención. Yo escucho mucho noticiero, yo veo mucho noticiero Ujú. y veo mucho programa de controversia. Y evidentemente, independientemente de que el tema me interese o no, estoy poniendo atención en el uso de la palabra, en su forma de hilar, estoy poniendo atención en su forma de expresarse y todo eso. Soy mucho de oído, soy muy observante. Y de esa manera entonces es como yo, como esponjita, ¿no? Aprenderle. Entonces es eso básicamente. No soy una persona que lea mucho, hablo de libros, Sí, sí. pero sí cuando una película, por ejemplo, una película bien hecha, tiene lo necesario para que la aprendas bastante, sea del género que sea. Entonces, ahí parece que no, pero mucho se le aprende. El inglés también ha sido de aprendizaje empírico. Sí tuve clases, pero cuando tomé las clases ya estaba avanzadito. Ok. Sí me decían mis compañeros, ¿y tú qué es aquí? Sí, ya sabes. Ya sabes. Tengo que repasar. O sea, yo nunca había tomado clases. Sí. Pero también las películas son fuente de aprendizaje del idioma inglés. Y las canciones mismas, etcétera. Entonces, sí,
sí hay una gran oportunidad. Yo soy muy observador y es como así nos preparamos. O sea, sí estamos en la jugada observantes. O sea, yo fui estudiante empírico realmente. Yo manejé mucho el programa de Pedro Ferriz de Con que se llamaba Para Empezar en Estero Rey. Todos los días yo lo operaba a nivel local y pues ese cuate, antes de que se metiera en la política, pues era un máster en la comunicación, ¿no? Un máster en la comunicación, sus colaboradores, gente muy inteligente, muy preparada. Luego llega acá a la cabina localmente Rosa León con su programa Expansión Industrial y ella invitaba a empresarios locales, ¿no? A los meros petateros del movimiento empresarial. Ahí estaban. Entonces llegaban presidentes municipales, llegaban presidentes de cámaras de comercio, llegaban dueños de empresas. Y pues esos cuates lo que tienes que hacer es aprenderles. Sí. Aprenderles con el gerente de la Kenworth, platicando, Rosa con él. Y pues de alguna manera, pues estamos así como tú y yo, y aquí el invitado, estamos interactuando los tres. Entonces yo ahí platicando con el gobernador. O sea, Rosa tenía su invitado, pero yo estaba con él. Tú estabas ahí, ¿no? Como Sí, esta favela, por ejemplo, ¿no? exacto, Así. Sheila, algo de como si fueran Héctor Terán Terán. Yo conocí a Héctor Terán Terán en Ok. persona. Conocí, bueno, a Macristi, que tiene la calle Macristi, es muy famosa, pero yo conocí a Macristi en vivo ahí, platicando. Digo, yo no me desenvolvía en los medios. Ujú. Entonces llegaban esas personalidades por los programas de radio. Obviamente quien andaba en el municipio o en el DIF miraban a Macristi todos los días Claro. pero pues no todo el mundo conocía. A Víctor Hermosillo Celada, pues lo conocí mucho, a Víctor Díaz Ochoa también, no era Víctor, Díaz Ochoa, pues, municipal, a Pachito Pérez Tejada, o sea, en la radio va mucha gente así. Insisto, ese tipo de cuestiones, ¿no? La misma Rosa León, pues una persona que se ha codeado con altas esferas y cosas así. Oye, recibí la llamada telefónica de Xochitl Gálvez. Ey. Espérame, no te el contacto. Sí, son cosas que no cuento Sí. mucho, pero sí se generó así. Y luego, pues también en la radio, te digo, platicar ahí con un Sergio Pablo Martínez, que dio clases en el CETIS, a la mismita Lupita Jones. Entonces, un cuate muy sabio, pues, hay que aprenderle a él. Alonso Ruelas Acosta, también un cuate que siempre estaba bromeando, pero cuando se ponía a serio a platicar, pues sí le podías aprender muchas cosas. Entonces, es cuestión de realmente aprenderle a la gente que le tienes que aprender. Claro. Te ha tocado estar, digo, por el paso de los Del tiempos, tu tiempo. trabajo y todo, te ha tocado Sí, tener muy buenos maestros, ¿no? sí, mi familia también, por parte de mi madre. eh, no son personas de estudios muy amplios, pero siempre se preocuparon por la buena educación. Ujú. Siempre en sus pláticas siempre tienen muy buenas charlas y eso me gustó mucho y probablemente pues yo ahí de niño mirándolos y escuchándolos, le aprendes, ¿no? Mi abuelita, compositora de su tierra allá en Colima, de muchas canciones regionales, pues buena para platicar. Mis tías también no son personas de groserías, Ujú. son personas que hablan bien. Educadamente. Ajá, exactamente. Entonces, digamos que por todos lados nos llegaron cosas buenas, ¿no? Luis, hablando de cosas buenas, pero también de repente tenemos situaciones que bajan, suben, bajan. En algún momento llegó a tu vida un momento difícil en el que dijiste, híjole, ya no voy a continuar en esto. Es lo que me encanta, me fascina, es lo que he hecho toda mi vida, pero necesito salir y concentrarme en otra cosa por el momento. O Fíjate siempre que, ha sido así. no, en realidad el inicio fue muy difícil. Ok. Porque ¿quién cree en un chamaquito de 18 años, Ujú. 19 años, 20 años? Estoy en la radio, ajá, y, o sea, Sí, ¿cómo vas a la secu? ¿Cómo va la prepa? ¿No? sí. Entonces, yo aún no tenía un nombre, nada me respaldaba más que mis ganas de salir adelante. Ya tenía hijos, ya tenía que buscarle. Entonces, fue muy difícil esa etapa de arranque. Y, y bueno, hicimos la lucha, hicimos lo que pudimos. Todavía antes de que yo tuviera décadas, a un compañero ahí de Estero Rey le dije, él tenía los sábados un programa sin locutor de música oldie en las noches. Entonces, ahí estaba. Le dije, oye, yo te lo conduzco. Chance Ujú. de hacer mis primeros. No, tú ni conoces esa música. No, está loco.
y me mandó a la goma. A los meses hice décadas y nos fue re bien. Sorry, compa, ¿no? O sea, te lo ofrecí y no quisiste. Total que eh, en la parte inicial es muy difícil porque no eres nadie y hay que picar piedra. Ahorita no somos las grandes personalidades, yo te agradezco mucho tus conceptos, pero evidentemente eh, es una cuestión donde seguimos buscando permanecer, ¿no? O sea, sí es cierto, todos los días trato de mejorar, todos los días doy lo mejor de mí, cada vez que me necesitan voy a estar haciendo las cosas lo mejor que puedo, eh, bla, bla, bla. Sin embargo, siempre estoy con la idea de aprender, de aprender, de aprender. La parte muy difícil que sí tuve en algún momento fue cuando salimos de Stereo Rey y décadas el programa deja de salir al aire por conceptos de cambio de estación. Si a mí me acaban de decir, vaya, y a donde llego no les interesa. Para mí décadas representaba un ingreso interesante y dejó de haberlo. Esa parte fue muy difícil. Al tiempo me llaman para ir a 9040 Oldies y se enderezó el barco. Y ya volvimos. Y luego en esa fase de 940 Oldies, que fue 2005 o 2012, por ahí así, o un poquito más, es cuando llega 940 Oldies. Es cuando llega en el sindicato de radio y televisión. Yo fui secretario de educación en ese lapso. Llega Buena Vibra y llegan Águilas de Mexicali. Ay, Me faltaban otras 24 horas del día para ay, qué poder bien. cumplir con eso. Entonces me fue muy, muy bien. Mm, Ahora que salgo hace 7 años, bueno, ya en mi diversificación y ya metido en el mundo de béisbol, ahorita mi mundo es el béisbol. Sin embargo, mis conocimientos de radio me han ayudado precisamente a seguir ahora en este trayecto, ¿no? Si estoy ahí en las Águilas es por la voz, por hacer producción, por saber hacer compañerismo, por sacar adelante el momento difícil. Mañana vamos a conducir la inauguración, entonces va a ser un momento también muy, muy bonito. Te sigue emocionando, Luis, porque cada vez que de nuevo vamos con otra temporada con Águilas de Mexicali, o sea, lo pones en tu Facebook y me te ha tocado ver cuando, y obviamente me da mucho gusto y digo, qué chido, vamos a escuchar de nuevo a Luis en el estadio, y te sigue emocionando, o sea, te Claro. sigue animando, sigue siendo ese motivante para ti, porque si no, en algún momento ya ni lo publicaras, ¿no? No, no, Pero bueno. y se me hace muy padre, la verdad. Sí, no, no, sí me sigue emocionando, claro que sí. Ya no me pone nervioso, como cuando empecé. Eso sí, ya no. Pero sí, sí emociona. ¿Cómo no? Es que el efecto que se causa ahí, a mí me gusta, a mí me alimenta mucho el efecto que consigo en la gente. Llámese radio. Yo he puesto canciones en la radio y de alguien que pidió la canción y me dio la llamada. Gracias. Me tienes aquí llorando porque el recuerdo de la canción es a su hijo, es a su papá y ese efecto. En el béisbol, pues es otro tipo de emociones, pero por ejemplo, cuando hago la arenga, en el momento donde se requiere ahí y la gente reacciona como reacciona, pues, no, 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 es una maravilla, es una maravilla. Y por eso de repente, y luego forma, no de burla, sino de que jijiji, cuando allá en Guadalajara lo quieren hacer y la gente no reacciona, o por más que se desbarata el cuate, grita, la gente. ¿Y eso qué, no? Y yo te voy a mandar en la oportunidad en Facebook el año pasado subimos en la temporada un momento de hacer ruido, donde uno de los productores que se encargan de digitales de pantalla me dijo, te voy a grabar cuando me dices para grabarte. Ah, sí, 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 y nunca me acordé, y lo hice y no le dije, pero volteé y sí lo grabó, él sí, y lo acomodó de otra forma, quedó muy padre. Y ya cuando guardo silencio, pues el estadio está en escándalo. Ese tipo de reacciones son las que se buscan, son las que busco yo, son las que a Águilas de Mexicali le ha gustado. Le ha gustado a grado de que adoptaron la frase como su estandarte Sí. de guerra, de vamos a hacer ruido al estadio. O sea, ellos antes no se les ocurrió eso. Cuando vieron el efecto que causa esa cuestión, es otro rollo. También los amigos de Cabina de Radio ya tienen con nosotros ahí, creo que 10. Cuando ellos llegan, la frase ya estaba hecha, ya tenía su fuerza. Entonces, cuando la hacemos, sí se quedaron, Un sí, ajá, efecto diferente completamente. ajá. Sí, y entonces el DJ cambió de canción y no, 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 pon la que usan, es la que funciona.
Eso ya lo tienen aquí. O sea, ellos son muy creativos Claro. y hacen muchas cosas, pero cuando la anotaron, con esa no nos metemos. Con esa la hacemos tal y como se sigue haciendo. Es muy padre. Entonces sí emociona, sí emociona. Yo cuando lo publico sí es con mucho gusto para compartir a los amigos y la gente, porque hay mucha gente con buena vibra y que le gusta que me vaya bien y ahí lo manifiesta, ¿no? Sí, sí. Sí, es lo que te digo, o sea, cuando lo leo digo, qué chilo, ¿no? ¿Ves? Qué padre, ¿no? Lo veo, ¿Y por qué no veo ningún like tuyo ahí? No, ya Ninguna reacción, nada, pone. tiene que haber. Mucho gusto te voy a dar que no me pone no nada. pones nada. No, sí te he felicitado, a lo mejor porque te comentan muchas Sí, personas. son muchas O sea, personas. mucha gente te comenta, pero siempre, amigo, felicidades. Porque yo lo veo así, Luis, a lo mejor lo veo de que, qué padre, una temporada más, ¿no? La voz, qué chilo. Ese amigo lo conozco, me da mucho gusto. Y qué padre, más trabajo, ¿no? Hay más Sí, chamba sí. también por ese lado, también Es un todo. es un todo, exactamente, me da mucho gusto porque digo, qué padre, pues es alguien que ha dado una identidad. ¿Realmente no sientes, Luis, que eres parte de la historia ya de Mexicali? Yo siento que. ¿Que eres parte de la Yo, cultura de si- yo- Mexicali? yo siento que sí, pero te voy a decir algo que es muy cierto. Vamos a dejar la humildad, de verdad. No, fíjate, es que te voy a contar algo y tú me dices, luego lo que te voy a contar, Ok. tú me dices si tengo que verlo como tú crees que lo debo ver. Mm, ¿Tú te acuerdas de Adolfo Ernesto Valdés? claro que sí, por supuesto. Él fue la voz de los Águilas 26, 27 años. Me tocó conocerlo. Perfecto. Otro de los maestros. Sí. Justamente parte de mi estilo al aire ahí en Los Águilas es porque yo lo escuché trabajar. Y evidentemente me gustaba mucho cómo sonaba en el estadio, súper perro. Cuando estaba chiquito el estadio, cuando era de gradas de madera, cuando estaba sin remodelaciones. Me tocó poquito con remodelaciones. ¿A qué voy a esto? Yo sé que mucha gente lo recuerda y así, pero ¿y? El señor ya falleció hace algunos años y pasa al olvido sus cercanos. Y yo me voy a incluir porque fuimos compañeros, Ujú. no amigos, pero uno de sus hijos sí fue compañero mío, Ernesto Valdés precisamente, y Junior. Pero, ¿qué trascendencia hubo? ¿Qué trascendencia ahorita? ¿Alguien lo homenajea? ¿Alguien lo...? Es difícil. Ujú. Entonces, ¿a qué voy? A que sí, a lo mejor hoy se llevan otro tipo de registros, Ujú. hoy hay más difusión, como ese tipo de conceptos que tú manejas ahorita, en donde vamos a llegar a mucha gente que se está familiarizando con todo esto. Mi nombre suena contigo aquí hoy, pero no suena con los 20,000 que están allá en el estadio. Entonces, puede ser que no trascienda. Ya anda por ahí mi relevo. Me refiero yo a que espero que dentro de mucho Que tiempo, sea ¿ah? tarde. Sí, que es tarde. Pero pues no somos eternos Claro. y desde que uno estire la pata o una decisión de directiva y el que sigue, ¿no? Entonces, ¿trascenderá realmente? Yo digo que ya. Ya. Ya trascendió, sí, ahora te lo digo con mucho cariño y con mucho No, respeto. pues gracias. No, yo digo que ya, o sea, le has dado una identidad y obviamente yo entiendo que es todo un trabajo detrás, Águilas es una marca, o sea, hay muchas generaciones, muchos años, mucho todo. El trabajo de voces anteriores, todo, han venido a colaborar para que esto nos dé una identidad a nosotros como Cachanillas. Águilas de Mexicali es una identidad para todos, ¿no? Pero yo siento que sí, o sea, que pasas a la historia por el efecto que has causado con esa calidad de voz, con esa particularidad en tu voz, que creo que es lo que le ha dado a la gente. Está pidiendo que gritemos, vamos a gritar, ¿no? Y la verdad yo siento que eres parte por la época en la que te ha tocado vivir, en la época de las redes, la época en cómo ahora se corre más rápido toda la información, que es inmediata, o sea, no pasa Prácticamente, sí. prácticamente inmediata, o sea, y creo que pues es algo que, por eso te voy a preguntar, ¿realmente no sientes? Yo sé que a veces uno no lo hace así por la humildad, la sencillez, el respeto que le tenemos a nuestro trabajo, a la gente y para quien lo hacemos, Ujú, ¿verdad? ujú. También para quien nos da la confianza del trabajo, la oportunidad de estar ahí frente a ese micrófono. Es correcto. Pero está realmente muy, muy padre, yo te lo digo con mucho cariño, el poder decir, yo digo que sí se van a acordar
Me acuerdo cuando oía esa voz, ¿no? Que decía, ¿se acuerdan cuando íbamos al estadio y salía? Entonces ya eres parte de la historia, ¿no? Te lo digo con mucho respeto y con mucho respeto a todos los que están detrás y todo lo que hay en Águilas del Mexicano. No, pues te agradezco. Ojalá sea así, porque es bonito Sí, ser sí. parte de esa historia. Porque pues ahí se fija mucho en números de peloteros, números de fechas y cosas así. Ujú. Sin embargo, pues ese rengloncito, Sí. esa letra chiquita, estas muy chiquitas. ¿Quién era la voz del estadio? Y así, Está ¿no? muy padre, la verdad que muchas felicidades. Luis, quiero preguntarte si definieras qué canción de todas las que has tocado en tus programas de radio es la que más puede definir tu vida en este momento. ¿Tienes Uy, alguna o no? no, no, en realidad no, ¿No? en realidad no, O un momento que recuerdes muy grato para ti, que te de haya la dado la radio. radio, de tu Bueno, pues trabajo. son muchos momentos muy gratos, de muchos donde radio escuchas manifiestan su cariño, Ujú, donde radio escuchas con una simple llamada telefónica te hacen que los ojitos se te lagrimeen, cosas así, ¿no? En 940 Oldies, cuando nos dan el concepto para manejarlo, yo empecé a hacer una serie de eventos, pues para año con año celebrar el aniversario a manera de agradecimiento con el radio escucha y que luego eran audiencia en eventos de rock. ujú, El primer año para celebrarlo hicimos un desfile de autos clásicos. Convoqué a un grupo de car clubs, ujú, sobre todo a quien dirige todos los car clubs. Total que en la Reforma, de donde es la catedral, bueno, desde la León y Vicario hacia la catedral, hicimos una fila de 3 carros, o sea, 3 filas, sí. 250 carros oldies, Ay, 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 su grande. bastante. Y la idea era arrancar de ahí, por toda la Reforma, Ujú, Benito Juárez, Independencia, ujú. bajar, Grupo Sierra. desembocar en López Mateos para llegar al Parque Vicente Guerrero. Ahí se acomodaron y ahí hubiera ya un escenario y bandas de rock clásico para... Entonces la asistencia fue tremenda. Años posteriores hicimos también un toquín creo que fueron 11 bandas de rock, 45 minutos cada una. Y, no, hombre, aquello fue espectacular, espectacular, sobre todo porque había bandas, estaban las clásicas bandas de rock, las ya consolidadas, pero había unas que tocaban rock clásico de chamacos de universidad, Mm, donde la batería, o sea, el baterista era mujer, tocando rolas de Beatles y cosas, y lo hacían tan bien. Los que estaban acá de audiencia, pues gente adulta ya, ¿no? Entonces, sorprendidos de cómo los chamacos esos estaban ujú. tocando tan bien sus rolas, ¿no? Entonces, hubo muchos momentos muy buenos. Hicimos un programa infantil allá en el 91, Ujú. 92, no, 91, 93, perdón, más o menos. Y ahí estuvo muy padre porque había una plaza Mundo Divertido que se llamaba, y ahí de repente para un aniversario también, órale, a llevar ahí a un grupo de niños, todo gratis, órale. Y ver a los niños ahí brincar, y gracias a ese rollo nos llevamos a Disneylandia 2 veces a grupos de ese programa infantil a manera de premio por dinámicas que hacíamos, que se ganaran el lugar, todo pagado, menos comidas, pero viaje y acceso pagado. Eh, y el grupo que íbamos sí, éramos unas ocho familias, por decirlo así. Éramos Bárbara Ruelas y tu servidor, y los dos éramos como los conductores, íbamos. Pero el niño ganador iba con su mamá, o con su papá, y así, y vámonos. Y sí hubo un par de viajes. Y es que es muy interesante, te voy a decir por qué quería preguntarte esto, Luis, porque yo creo que es un momento muy importante para enfocar a las nuevas generaciones. Tu respuesta es el que el público le guste mi trabajo, Sí, ¿sí? totalmente. No entramos al aire pensando en si nos vamos a hacer famosos, No, no, ni no. tampoco si nos vamos a hacer muy populares. Entramos al aire pensando en que tenemos una responsabilidad, ya sea micrófono o cámara, tenemos una responsabilidad con el público y lo que hacemos, lo hacemos inicialmente porque nos gusta, Ajá. es algo que nos gusta, pero queremos que el público que está detrás Le guste. le guste nuestro trabajo. Así Y es. ese es yo creo que uno de los resultados de toda esta, pues sí, carrera, ¿no? Toda esta profesión, o sea, Sí, sí, nos debemos al público, no exactamente. los artistas. No Aún así somos, sea grande o poco local, nos debemos a la gente. exactamente, dices frases muy ciertas. Eh,
debe gustarte primero que nada. Otra, tu compromiso debe ser contigo mismo primero, de hacerlo lo mejor posible. No sé si todos tengamos la capacidad de definir qué es lo que esté bien y qué esté mal, lo hago bien o lo hago mal. Habrá quienes tal vez crean que lo hacen bien cuando no lo hacen bien, pero ellos en su mundo dicen, estoy muy bien. Ujú. Hay que escuchar críticas, hay que ser muy abiertos a escuchar críticas porque es donde te están mostrando, hey, no lo estás haciendo bien, prepárate más. Ujú. O si no te dicen muchas cosas, es que no está tan mal y así, ¿no? Pero sí. Y en la medida de que tú trabajes bien para ti y entonces hable bien de ti tu trabajo, en automático estás trabajando bien para la empresa que te contrató o para tu cliente que te contrató para toda esa cuestión. Hemos hablado de las producciones en vivo, ¿no? Ya sea radio, televisión, lo que Ujú. sea. ¿Pero qué me dices de las grabaciones de comerciales? Ese es un departamento que se cosa aparte. Hay locutores muy buenos al momento de estar en cabina. Improvisan muy bien, son ágiles mentales muy buenos. Ponlos a grabar un Ujú. comercial. Híjole. Como también hay muy buenos grabadores, perfectos grabadores. Mételos al aire en una cabina en vivo y no pueden. Son dos facetas totalmente distintas. Ponlos frente a un público de 10, 15 mil personas a conducir un evento como esas ceremonias. Y está difícil, aquellos grabadores, a veces les da el pánico escénico. Se les da más a los que son de cabina en vivo, se les puede dar más la parte de conducir, porque traen evidentemente esa agilidad mental, tienen una amplitud de vocabulario que les permite enlazar una idea con la otra, fluidez, armonía, optimismo, alegría, lo que requiere el evento, ¿no? En su momento. Y puede ser y no, ¿verdad? Porque imagínate estar frente a tantas personas, uno de cabina, a veces una persona de cabina dice, no, 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 yo no voy para allá, ustedes son los de escenario, vayan ustedes, ¿no? Sí, Que sí, tienen sí. esas dos facetas. No, la verdad es que, digo, es un tema súper interesante, muchas cosas han pasado con los medios de comunicación actualmente, todo el ejemplo que ustedes nos están dejando y nosotros seguimos también y todo, digo, yo no me siento muy nuevo, obviamente, pero es alguien que, como iniciaba la plática, es alguien a quien admiro, respeto, he tenido la oportunidad, doy gracias a Dios por la oportunidad de conocerte, de trabajar contigo y este, pues, ¿qué onda con las redes sociales? ¿Te gustaría tener tu programa en redes sociales o definitivamente eres como muchos que empezamos? No quiero nada con redes sociales. No, pero redes sociales, para trabajar en redes sociales, no creo. ¿Te gustaría o no? ¿No? Pues es que no es lo que me he planteado. Ok, O ok. sea, por ejemplo, me plantearon, haz décadas en línea. Ajá. Yo sé el trabajo que implica. Y entonces es cuestión, como le dediqué mucho tiempo a la radio pagándome, híjole, hacerlo así de gratis, así como que, Sí, Anita, sí, sí. porque la música la tengo, la noción la tengo. Yo puedo, a lo mejor puedo hacer una estación de radio, armarla toda y órale, ahí les va. Y ya que huele sola, ¿no? Pero sin contenido más que la música. Sí, ok. Sin embargo, pues no sería el único canal y ya hay muchos que lo hacen. Entonces, ahora sí que, ¿para qué? Sí. Me han dicho de podcast, me han invitado, me han ofrecido inclusive tiempo en Facebook, Canal 33. 33, ajá, sí. Ellos me invitaron a estar ahí y le dije, gracias. Pero, ¿por qué? Porque es meterle mi tiempo, es meterle... Claro, claro. Ahora, no digo no, pero no digo sí. Sí. Ujú. Es una cuestión de a lo mejor Por el momento no. algún día me convenzo, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita mi esposa y yo estamos viviendo una muy prolongada luna de miel Ah, qué bien, felicidades. porque pues ya nos quedamos solitos. Ah, Ya los pajaritos han volado. ah, sí. Y ya de vez en cuando llegan ahí con los nietos y aquí y allá, pero pues mira, vamos llegando de Ciudad de México. Ay, qué chido, neta. Nos fuimos a Costa Rica en Ah, pues no. febrero. Nos fuimos a Vallarta el año pasado. Oh, pues no, mejor viajar y disfrutar o cosas, hacerlo mejor no por el momento. Entonces sí, ahorita ya vamos a aterrizarnos un poquito porque pues ya viene temporada de águilas y necesitamos estar ahí muy firmes. Estamos colaborando con otra página que transmite y es crónica deportiva de béisbol precisamente, se llama Peloteros BC con Juan Fimbres. Entonces estamos atendiendo también esa parte, estamos con la producción de audio,
Entonces estamos ocupaditos, Padre. estamos ocupaditos. La producción de audio me encanta porque pues me llevo poco equipo conmigo, Ujú. eh, que es micrófono, me llevo mi laptop y donde ande. Ujú. Donde ande, mientras hay internet y si no me conecto al celular, órale. Grabo la voz, yo ya la traigo instalada, entonces cuestión nada más tener el guión y hacer la producción. Y como ya todo es digital, el pago se hace Sí. inmediato, envío el producto y seguimos paseando. O sea, Sí. entonces está muy padre esa parte. Con peloteros, te digo, estamos en ese activo y Águilas ya llega. Entonces, a ver si algún día hacemos algo Después de así. nada, que las nuevas generaciones puedan aprender también, ¿no? Amigo, pues la verdad es que me da muchísimo gusto el platicar contigo. Nuevamente te quiero agradecer por haber aceptado la invitación. Yo, antes de que me dijeras lo que me dijiste hace ratito, de que sí habías aceptado y estas cosas, yo sabía que eres así como muy, ¿qué me lo puedo llamar? Especial o algo así, ¿no? Selectivo. Selectivo, exactamente. Y quiero agradecerte, la verdad. Te doy las gracias, Luis. Me da muchísimo gusto verte, poder saludarte a ti, a tu esposa. No, muchas Y pues bueno, para que aprendan, morros, ¿ok? Para que vean cómo se hacen las cosas, todos los que están ahí ahorita, los creadores de contenido, las nuevas generaciones. Hay que poder entender lo que estamos haciendo al aire y que tiene una responsabilidad muy grande y que debemos de tener una congruencia, un respeto por el público. Luis, te Sí. deseamos lo mejor de lo mejor en esta nueva temporada de Águilas y en todo lo que haces, porque haces muchas, muchas cosas como ya nos lo has platicado. Y pues gracias por tu voz, por tu dedicación, por todos tus años en radio, por todo el respeto que le has tenido a tu oficio, a tu labor. Te quiero agradecer todo eso y te agradecemos muchísimo por todo lo que hemos aprendido contigo y todos los momentos felices a través de tu música y de todo lo que has hecho. No, pues qué bonitas palabras. ¿No quieres ser locutor? No, te agradezco mucho, mucho a ti, a tu auditorio, aquí a los dos que están Sí, en producción. Fíjate que ya con lo que dices, es una reflexión muy, muy interesante, ¿no? El agradecido soy yo, porque he tenido la fortuna de obtener retroalimentación debido a lo que hago, ¿no? Ya platicamos algunos ejemplos aquí. Y los conceptos que tú manifiestas de mi persona, pues son muy bonitos. Y es también, de alguna forma, el efecto luego de el trabajo que realizamos, que no es más que generar, desde luego, hacer las cosas bien. Hacer radio, bien. Producción de radiofónica, hacerla bien. Cuando fue Buena Vibra, pues Carlos, fue Tere Coronado la que ya andaba. la dirección. Sí, fue Marlene, oye, ¿quieres el programa? ¿Conoces a Luis Alonso Hernández? Sí, si te lo traes, tienes el programa. Y ya fue con, digamos, con Carlos, y Carlos ya me dijo, oye, pues, la verdad yo andaba tras de ti. Ahorita no la conozco, pero yo andamos tras de ti, entonces se ponen de acuerdo. Y eso fue muy bonito también, o sea, Sí. entonces la responsabilidad, el compromiso, la seriedad con que haga las cosas, aun cuando cuente chistes, es una cuestión de el respeto que tengas al auditorio y a la gente, desde luego, y además de todo esto también la parte de la credibilidad que también lo mencioné en su momento, son formatos que te ayudan a avanzar. Y cuidado con no tener alguno de esos porque te puede tambalear el asunto, ¿no? Así que yo te agradezco, te felicito, los felicito por este espacio que tienen. Les deseo también mucho éxito, Muchas que todo gracias. vaya bonito, que sigan, desde luego, cosechando amistades. Y aquí estamos también para volver a estrechar la mano en otra oportunidad, mi buen Ángel. ¿Eh? Claro que sí, Luis. Ángel Ávila, gracias. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto verte, morros. Como siempre, primero le agradezco a Dios. Gracias también a Buen Favela. Gracias, Favela. A Impulso, ya saben que aquí está. Le agradezco muchísimo porque estas pláticas con grandes amigos les están dando gracias a que pues todas las facilidades y todo el equipo acá. Ustedes cuídense mucho, por favor. Ok, les mando saludos a todos. Gracias por sus reacciones. Por favor, dejen sus comentarios. Los saludos para nuestro invitado. Y pues como siempre les digo, si ya están vivos, que no sea yoki, sí, por favorcito, pónganse a hacer cosas buenas, ¿ok? Bye, bye. Y pues un aplauso, claro. Bye, cuídense mucho.